Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia, que hoy no va a hablar de pandemias. Hoy vamos a hablar de algo que ojalá nunca hubiésemos tenido que abordar en un capítulo de Vestigios de la Historia. Hoy vamos a hablar de la pérdida no solamente de un ser humano brillante, sino de un prodigio de la música, de un prodigio del humor, de un prodigio del talento verbal, de la creatividad en composición. Hoy vamos a hacer un homenaje muy sentido al grupo Lelutier, pero sobre todo al gran integrante que apenas la semana pasada trascendió a la eternidad. Vamos a hacerle un homenaje a Marcos Munstock. Bueno, cuando uno habla de Lelutier, los halagos se hacen más bien pocos para poder abordar la gran genialidad de estos humoristas argentinos. No solamente en los términos musicales que todo el mundo conoce, sino también y de nueva cuenta en términos de humor, en términos de ingenio y en la capacidad tan gigante que tuvieron para ir recreando todo lo que para la sociedad latinoamericana y también para la sociedad española se antojaba como un paisaje, pero ellos lo lograron hacer divertido. Ellos, a través de sus obras, lograron hacer críticas bastante perspicaces de muchas cosas que aparentemente nos rodean, pero que no las habíamos visto desde una perspectiva humorística. Ahí está la política, ahí está la religión, ahí está todo ese tema de la salud. Ahí hay una gran cantidad de temas que estos genios lograron hacer música y hacer de tan bien de destrezas actorales para poder generar unas obras maravillosas. Lelutier nos va a aparecer cuando Daniel Rabinovich, cuando Gerardo Massana, Carlos Munstock y Carlos Núñez Cortés van a empezar a separarse del grupo Ay Musicisti, donde aparentemente eran más de 11 músicos, y ellos comenzaron a hacer unas obras a partir de la cotidianidad argentina. Una de sus primeras obras fue la cantata Modatón. Modatón comenzó a llamarse cantata Modatón porque había un laxante que se llamaba de esa manera por esos tiempos en Argentina. Como Gerardo Massana, que fue una de las piedras angulares de este grupo, comenzó a generar estas partituras y comenzó a generar estas obras, y él era arquitecto. Entonces las primeras partituras fueron escritas sobre papeles dispuestos para planos de arquitectura. Y eso se convirtió en uno de los tesoros más grandes de Lelutier. Hoy por hoy se encuentra en una caja custodiada en el Instituto Cervantes como un testimonio al futuro de uno de los más grandes grupos musicales. En el programa de hoy vamos a hablar de 3 obras fantásticas en donde podemos apreciar no solamente la riqueza musical de Marcos Munstock, sino también toda la riqueza actoral y toda la riqueza de improvisación y monólogo que este genio del humor podía tener. Bueno, Marcos Munstock no solamente era un excelente humorista, sino también era un gran músico, un gran locutor, un gran productor y un excelente actor. Una de las obras que primero aparece en mi memoria de Lelutier se llama Entreteniciencia Familiar, que trata de un programa popular donde va un grupo que él piensa que es de música popular, pero realmente es un grupo de música de cámara que se llama Collegium Harmonicum. Y a partir de eso se genera toda una puesta en escena que va de la mano entre lo absurdo y lo serio, en donde él, en medio de las plegarias para que ellos terminen rápido, comienza a cambiarles los nombres del grupo, comienza a generar una serie de desesperaciones y destrezas actorales fantásticas que solamente Marcos Munstock podría hacer. O algo muy similar en términos actorales también lo podemos encontrar en El Poeta y el Eco. También lo podemos encontrar en Oiga Doña Ya, que es una de las primeras y que nos va a aparecer en el show de Viejos Fracasos. También lo vamos a encontrar en Brota, en esa puesta en escena fantástica donde caracteriza a un dios germano. Todas esas destrezas actorales van a ser muy propias de Marcos Munstock, pero en Entreteniciencia Familiar hay algo fantástico, y es que logra imprimir toda la esencia de los programas populares y de música popular
y de todo lo que rodea las llamadas de los televidentes, de los premios que se entregan, todo eso lo logra comprimir en una actuación sin precedentes. Si quieren ver una excelente puesta actoral y una excelente puesta musical también, véanse Entreteniciencia Familiar, es una excelente obra. Bueno, si algo caracterizó a Lelutier durante toda su historia musical era su capacidad para ir creando, modificando y haciendo evolucionar sus obras. Prueba de eso, naturalmente, es el rock de la vida sana, que originalmente arrancó como una obra en la que hacían precisamente algunas advertencias sobre qué era lo que hacía daño en términos de la capa de ozono, en términos de la comida, en términos de toda esta historia. Pero ante la primera prueba y la baja respuesta del público, crearon una obra que se llamaba A la playa con Mariana, en donde Marcos Munstock, después de leer de manera disparatadísima la introducción, se convertía en un cantante de rock que le decía a un amigo que no fuera a la playa con su novia porque allá lo iban a encontrar una serie de peligros gigantescos. Una excelente obra que también evolucionó, al igual que esta obra de A la playa con Mariana, fue sin duda alguna El negro quiere bailar. Aquí hay varias cosas pegadas. La primera era las brechas que había entre lo políticamente correcto. Resulta que en Radio Tertulia, que también fue una magnífica obra que llevaron a cabo Marcos Munstock y Daniel Rabinovich, hablaban de una telenovela muy entretenida que se llama Alma de Corazón, y la protagonista es la pobre cieguita de Laida, que es una sirvienta que fue violada por el tío Blas. Pero cuando vieron esa obra, mucha gente comenzó a escribirles diciendo que por qué tenía que ser una sirvienta, que por qué tenía que ser una cieguita, y empezaron a criticarlos hasta que finalmente la sacaron del programa y la volvieron a meter ya en Viejos Hazme Reíres, que es uno de sus recientes shows. Con El negro quiere bailar también sucedió algo muy similar, sobre todo por el tema racista. Pero no quiero hacer mucho énfasis en la obra musical puntualmente, que es fantástica, sino en la introducción que hacen Daniel Rabinovich y Marcos Munstock, hablando de Terpsícores, la musa de la danza, y todo el disparate que hay entre Marcos Munstock tratando de hacer que Daniel Rabinovich hable sobre el merengue como danza, pero este se va a ir es por las ramas, hablando del merengue en tanto postre. Es uno de los diálogos más, o de los biólogos, como diría Marcos Munstock después en los premios Mastropiero, es uno de los diálogos más impresionantes y más celebrados por todo el público de Lelutier y por todas las obras y todas las funciones que hicieron. Básicamente porque Daniel Rabinovich comenzaba por un lado, se metía por el otro, jugaba con las palabras, había unos juegos de palabras impresionantes. Y de hecho, en cierto momento, Carlos Núñez Cortés se le acercó a Neneco, que era como le decían a Daniel Rabinovich, y le dijeron: eso que tú estás haciendo ya lo había hecho un actor antes, y ese actor era Mario Moreno Cantinflas. Por lo tanto, si el verbo cantinflar existe, el verbo nenequear también debería existir, teniendo en cuenta esos disparates que decía Daniel Rabinovich y Marcos Munstock en la introducción de El negro quiere bailar. Si ustedes quieren verse ese portento de improvisación, vean por supuesto El negro quiere bailar con todo e introducción. De hecho, en alguna parte en los premios Mastropiero está la cantidad de ocurrencias que dice Daniel Rabinovich, que Marcos Munstock va a tener que contener la risa a punta de respiración porque no podía hacerlo frente a todo el público. Es una obra fantástica, si pueden verla por favor, vayan a ella. La tercera obra de la que vamos a hablar hoy es una de mis favoritas, en donde Marcos Munstock saca en el escenario todo su talento como monologuista y todo su talento como moderador.
en el sendero luminoso de Warren Sánchez. Es una obra fantástica que mucha gente pensó que era que era una crítica a las religiones, pero realmente no lo era tan así. En el libro Memorias de un luthier, que ya he citado, que es de Carlos Núñez Cortés, él nos va a decir que lo que realmente están criticando es la hipocresía televangelista. En una parte de la función, ellos van a decir que jueguen la lotería semanal de Warren Sánchez, que si se muere y no se salva, le devuelven su dinero. Esto lo hicieron porque un pastor llamado Jimmy Baker fundó una iglesia y comenzó a llenarse de lujos y comenzó a llenarse de carros y compró una mansión y todo el cuento. Y resulta que cuando lo fueron a investigar, estaba evadiendo impuestos y fue denunciado por chantaje y por extorsión. Entonces ellos colocaron este apartado allí, también muy bien puesto, en crítica a esas conductas. Otra parte de la función decía y preguntaba Marcos Munstock, preguntaba quién era el desgraciado que le vendía drogas a los jóvenes y dónde lo hacía, a lo que los otros contestaban en el puesto instalado en el hall del teatro. Y eso lo hicieron gracias a que un pastor llamado Edir Macedo, que al poco tiempo de fundar sus iglesias comenzó a llenarse de una riqueza tan exorbitante que comenzaron a investigarlo y primero fue sindicado de estafa, de extorsión, pero luego tras lograr su libertad rápidamente fue reencarcelado por tráfico de drogas. Entonces esto de nueva cuenta es una crítica bastante frontal a las conductas de estos dos pastores. En otra parte del espectáculo, Marcos Munstock dice que es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse, pero lo realmente difícil es primero arrepentirse y luego obrar mal. Esto lo hizo gracias a que un pastor de apellido Swogart denunció a otros pastores, entre esos Baker, el del primer ejemplo, de relaciones extramaritales y les llevó a los otros pastores a perder grandes cantidades de dinero en términos de donación. Resulta que los pastores denunciados, en represalia, persiguieron a este pastor, a Swogart, y lo fotografiaron rodeado de prostitutas en un motel. Cuando publicaron esas fotografías, dejó de ganar más de $500,000 diarios en términos de donaciones, a lo que él le tocó salir en alocuciones públicas a pedir con lágrimas en los ojos perdón a su feligresía. Y efectivamente su feligresía lo perdonó y volvió a ganarse más de $500,000 diarios en términos de donaciones. Al final de la obra, Marcos Munstock dice que ellos están aguardando a que Warren Sánchez regrese, porque hay algo que lo retiene y es el FBI. Resulta que esto es fascinante porque hace referencia al pastor argentino Aníbal Jiménez, que montó una iglesia primero y se ganó unas cantidades exorbitantes de dinero y montó no solamente iglesias en Argentina, sino casi en toda Latinoamérica, más de 200 iglesias. Y resulta que al poco tiempo no solamente fue sindicado de estafa, de extorsión y de chantaje, sino también de violencia intrafamiliar y de maltrato tanto físico como verbal a su hija y a su esposa. Entonces ellos hicieron toda esta referencia al FBI gracias a que al poco tiempo fue encarcelado, pero rápidamente liberado. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo de Vestigios de la Historia, en el que abordamos un tema del que lastimosamente no queríamos hablar. No porque no querramos hablar de Lelutier, sino porque estamos lamentando la pérdida de un ser humano que fue creativo hasta la saciedad, que fue un talento musical sin precedentes y sobre todo de un ser humano caracterizado por el respeto y caracterizado por el gran talento en el escenario. Anécdotas sobre él y funciones sobre él muchísimas. Anécdotas de creatividad como en la que tomó el Oratorio de las Ratas compuesto por Carlos Núñez Cortés y lo convirtió en dos obras, lo convirtió en el Oratorio de las Ratas y el Aria Agraria,
Ambas van a salir en el espectáculo de Luterapia, que es bastante reciente, no tiene más de 10 años. Ustedes pueden disfrutar todas esas obras, están en YouTube. Y aparte de eso, infinidad de anécdotas. Antes de finalizar, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron al lanzamiento de mi libro. Es un honor haber estado con ustedes, presentándoles esta nueva obra, presentándoles todos los recorridos mitológicos. Y recuerden que a las 3 de la tarde, hoy 3 de la tarde, vamos a estar con nuestros compañeros de la Matriarca Studio en el marco de la Feria del Libro en casa, hablando de las nuevas tendencias de comunicación desde una perspectiva millennial. Va a ser un rato chéverísimo en donde vamos a hablar de los nuevos retos que se nos presentan a través de esta coyuntura. Para todos, un fuerte abrazo de fortaleza, éxitos y siempre escribamos una mejor historia.